Vamos a la confesión de fe, el capítulo 6. Vamos a la lección número 6, que corresponde al capítulo 6. No estamos mencionando todos los temas que vienen, porque solamente estamos en la parte de la introducción, para entender algunas cosas, para entonces cuando tengamos la oportunidad, que debe ser después de todo, de que pasemos todos estos, los 32 capítulos, la introducción, entonces vamos entonces a caer en temas específicos un poquito más profundos. ¿Verdad? El capítulo 6 de la confesión, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Tras la creación buena, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo fue? Bueno, y bueno en gran manera, ¿no verá? O sea que toda la creación era perfecta. Toda la creación, incluyendo al hombre, que fue lo último que Dios creó, al hombre, y luego dice que de una costilla del hombre, de su costado, sacó a la mujer. El hombre fue creado directamente del polvo de la tierra, la mujer fue creada a partir del hombre. Todos los animales, todas las plantas, el hombre, Adán y Eva, que eran los únicos humanos que había hasta ese momento porque no se habían reproducido todavía. Todo eso era perfecto. ¿Qué quiere decir la palabra perfecto? Bueno, perfecto quiere decir que no había muerte. Las hojas de los árboles no se secaban. Los animales no morían. Todo era bueno. No había mosquitos, no había dengue, no había chikungunya. No había enfermedades, no había muerte. No había tristeza. Todo funcionaba en armonía con toda la creación. Toda la creación funcionaba en armonía con toda la creación, pero a la vez toda la creación funcionaba en armonía con su creador. Porque lo fundamental era el hombre y la mujer que Dios había creado para que le alabara y le adorara, y para que cuidara de todos los animales y de todo lo que había creado. Porque recuerden que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿para qué? Sobre todo el mandato fue a Adán, para Adán. ¿Para qué? Para que lo cuidara, o sea, para que trabajara en él. O sea que el trabajo no es pecado, no viene por el pecado. El trabajo lo inventó Dios. Lo que viene por el pecado es el cansancio, el agobio, las crisis. Eso sí. Tras la creación buena y la providencia, sabemos qué cosa es providencia de Dios. Es la manera en la cual Dios guía y dirige toda su creación. ¿Y cómo lo hace? A través de su decreto. Recuerden el capítulo 3 de la confesión, el capítulo, el decreto del Señor. Lo hace a través de su decreto. Él dirige con su providencia, pero lo hace a través de su decreto, que el decreto fue desde la eternidad. Por lo tanto, todo lo que acontece no es una cosa que a Dios se le ocurrió de momento y dice, ay, fallé aquí, déjame coger un plan B. No, es que Dios desde la eternidad ha prefijado todo lo que va a acontecer en el mundo, pero no solamente en el mundo creado que nosotros conocemos, sino en todo el espacio, en el cosmos, las estrellas, todas las galaxias. Todo eso fue creado por la palabra del Señor. Por lo tanto, todo eso está sujeto a las leyes que el mismo Dios creó, y por lo tanto va a tener el fin que Dios ha predestinado desde la eternidad. La confesión aborda la tragedia central de la historia. Claro, es lo esencial, porque de nuestro entendimiento de la profundidad de la caída en pecado del hombre, el hombre en sentido genérico, hombre y mujer, pues entonces usted entenderá mejor las doctrinas de la gracia del Señor. La tragedia central de la historia, la caída del hombre en pecado. Renihan indica que este capítulo explica por qué necesitamos el pacto de la gracia. Pacto de la gracia es el pacto que Dios hizo con Jesucristo, en el cual Dios le da un pueblo santo y puro por su obediencia, sin caída,
no se entiende entonces la redención. Porque entonces, ¿para qué Cristo murió si yo no soy pecador ni le debo nada a Dios? Hodge enseña que el pecado original no es solo imitación. O sea, yo no peco porque yo aprendí a pecar de mis padres, sino corrupción heredada e imputada. Y eso vamos a verlo un poquito más adelante. Yo heredé el pecado de mis padres. Mis padres heredaron el pecado de sus padres. Y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Recuerden, en el principio, cuando Adán y Eva tienen su primer hijo, ya entonces la Biblia nos habla de que ese primer hijo no es tanto conforme a la imagen de Dios, sino era conforme a su propia imagen. O sea, la imagen de Dios después del pecado de Adán y Eva quedó tan deteriorada en el hombre que es prácticamente invisible. Como dice Calvino, todos los afectos de la persona están inclinados hacia el mal. Hacia el mal respecto a Dios. No quiere decir que seamos la lacra de la sociedad, ni ladrones, ni nada de eso. Bueno, ladrones hay, y asesinos también, y de todo. Pero aunque nosotros no seamos nada de eso, somos pecadores delante de Dios. Tendemos a hacer lo malo delante de Él. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque el pecado nos fue heredado. A los niños pequeños nadie les enseña a mentir. Y mienten, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si nadie les enseñó, si en la casa no se miente. ¿Cómo es eso? Porque ellos tienen una naturaleza caída dentro de sí y un pecado que heredaron de sus padres. Por eso la mentira no se enseña. La mentira sale sola y las cosas malas salen solas. Hay que enseñar lo bueno, eso sí. Pero lo malo no, lo malo sale solo. Imputada quiere decir que nos es impuesto. Waldron subraya que el capítulo 6 sostiene que la doctrina de la... vamos ahí. Una de las doctrinas fundamentales. Depravación total. Es esencial para comprender la salvación por gracia. ¿Qué quiere decir depravación total? Que el hombre está totalmente en todos sus afectos, o sea, todo lo que él quiere, todo lo que él anhela, no es Dios, es en contra de Dios y es un ser pecaminoso. Vuelve Renningham y dice que resalta que los bautistas de 1689 afirmaron esta doctrina contra los errores de otro grupo de cristianos que se levantó, que llamaron ser los arminianos, que minimizaban los efectos del pecado. De hecho, ellos decían que usted es pecador, o sea, porque mira, el pan con José. Que usted es pecador porque usted aprende a pecar. Usted es como un libro en blanco, lo cual no es cierto. Usted no es un libro en blanco, ni nació como un libro en blanco. Usted nació siendo pecador y por eso es que pecamos. El hecho de la caída, en el primer párrafo, dice: aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego por medio de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión al comer del fruto prohibido transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. O sea que nada sucedió por el azar y nada sucedió porque a Dios lo cogió por sorpresa. Él lo permitió, Él lo planificó, aunque ahora no lo entendamos mucho. Adán fue creado recto, como dijimos, con libre albedrío y comunión con Dios. Vamos a ver Génesis 1 del 26 al 27, primer libro de la Biblia, primer capítulo, y los versículos del 26 al 27.
y es la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese que es otro tema ahí, y es el tema del capítulo 3, es de la Trinidad, porque Dios habla en plural, hagamos, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es perfecto, fueron creados a imagen de Dios. Y Eclesiastés 7:29, Eclesiastés 7:29, está después de Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés. Buscamos el capítulo 7 y el versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, lo segundo que vemos en este párrafo, así, abuelo de pájaro, por su desobediencia en el Edén, trajo pecado y muerte. Lo vemos en Génesis 3. Miren lo que dice Génesis. Vamos, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, porque el mandamiento había sido, todo puede comer de todo, menos de este. Pero la serpiente viene con una mentira y le dice, así que Dios te dijo que no podías comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le rectifica y le dice, no, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vuelve a desafiar a Dios con otra mentira más, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y veréis, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate qué fácil. Así que ya lo engañan, come y come Adán también. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay otro detalle ahí, pero vamos a seguir. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Primera vez que el hombre se esconde. ¿Por qué? Porque querían ocultar su pecado. Pues ahí viene Dios, como si Dios ya no supiera que ellos habían pecado. Ahí viene Dios, vamos a escondernos para que Él no se entere de lo que hemos hecho. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es que Dios no sabía dónde estaba el hombre. No, es que Dios le está llamando a la conciencia de Adán. Y le está diciendo, ¿dónde tú estás? Yo sé dónde tú estás. Pero te hago la pregunta para que tú recapacites. Y él respondió. Es ahí donde está lo interesante, porque la pregunta de Dios es para sacar estas palabras de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esa es la causa por la cual Adán se esconde de Dios. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí empieza la justificación del pecado. Porque cuando el hombre cae en pecado, entonces empieza a mirar para todos los costados, a ver a quién le echa la culpa de su pecado, del mal que cometió. Y entonces él dice, no, fue ella, la culpable, no fui yo. Jehová Dios dijo a la serpiente. Primero, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí empieza la otra justificación de Eva. Así que ya Adán se justificó y le dijo a Dios, no fui yo, fue Eva.
Y Eva miró para... No, fue la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: de ahí viene el cansancio del trabajo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue creado. Ya no estaba en ese lugar especial que Dios le había provisto. Ya iba a enfrentarse a la dura realidad de una tierra maldecida por culpa de ellos, por culpa de nosotros, porque nosotros estábamos en los lomos de ellos. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que ya se acabó la vida eterna. Por su desobediencia en Edén, trajo pecado y muerte. El pecado original. El hecho de la caída. Ahora vamos a ver el pecado original. Sigue diciendo: nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros con ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Es ahí donde nosotros decimos: la imagen de Dios ya está deteriorada en el hombre. Aunque seguimos siendo imagen de Dios porque somos seres espirituales y porque también tenemos capacidad de pensar y de analizar y tenemos sentimientos, pero ya esas facultades están tan corrompidas por el pecado que casi ni se nota que son la imagen de Dios. La culpa de Adán fue imputada, entonces, fue traspasada a toda la humanidad. Y lo vemos allí en Romanos 5, del 18 al 19. Romanos 5, del 18 al 19. Si quieren, no busquen todos los versículos porque son varios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando, Adán transgredió y de ahí vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán y de Eva, todos somos pecadores. Así también por la desobediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero sigue diciendo la confesión: siendo ellos la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, esto es la causa por la cual en Adán nosotros pecamos. Porque ellos eran el representante de Adán era el representante de todos los hombres y Eva era la representante de todas las mujeres. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su descendencia, a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria. Claro, por generación ordinaria porque hay una excepción: Jesucristo, quien nunca pecó y quien nació sin pecado también.
siendo ahora concebidos en pecado, todos nosotros, y siendo por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, que Adán y Eva en su estado de perfección no tenían ningún tipo de problema, de todos estos problemas, temporales y eternas. Fíjate que miserias espirituales, temporales y eternas. A no ser que el Señor Jesús los libre. ¿Cuáles son las miserias temporales? Todas las desgracias que vivimos diariamente. ¿Cuáles son las miserias eternas? Cuando el alma del individuo que no tiene fe y que no ha conocido a Cristo es condenada finalmente al infierno. Porque entonces Dios dará a la persona lo que ella siempre ha buscado, lo que se merece por su actitud. Pero a nosotros Dios nos dará lo que no merecemos, que es la gracia, que es la vida eterna, lo que no merecemos por nuestra actitud, porque Jesús nos ha librado. La naturaleza humana quedó corrompida, inclinada hacia el mal, en Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios me dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí dice, ¿medio muerto? Cuando eras un zombie, un muerto vivo. No. Ahí lo que dice es, cuando estabas muerto. Y un muerto no puede hacer nada. Él fue el que te libró y Él fue el que te sacó de esa muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque no hay diferencia entre nosotros y el resto del mundo en cuanto al pecado. La diferencia es Cristo. De esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Del pecado original proceden todos los demás pecados. Y eso es lo que se llama depravación total. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante toda esta vida aquí en la tierra, en los que son regenerados. Aunque somos cristianos, nuestra naturaleza caída persiste. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecado. Tendemos a hacer el mal porque somos pecadores. El hombre no puede por sí mismo agradar a Dios. Mira lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. No podemos por sí mismos agradar a Dios. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. O sea, no hay ni una persona, es lo que está diciendo Dios. No hay ni una persona en la cual yo pueda mirar y decir, ah, verdaderamente, ese sí, ese sí. No, no hay nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya está. ¿Quién es bueno? Nadie. Por eso cuando en el pasaje cuando a Cristo viene un maestro de la ley y le dice, maestro bueno. O sea, sí, Cristo era bueno, por supuesto. Pero Cristo lo mira porque él, o sea, el maestro de la ley no reconocía a Cristo como lo que es, como el Dios bueno que es. Y por eso Cristo, como era para el maestro de la ley un ser humano normal, no lo podía llamar bueno. Y Cristo se vira y le dice,
¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Esa es la explicación de ese pasaje. Porque desde el punto de vista de la otra persona, Cristo era como un ser humano cualquiera, no le podía llamar bueno. Bueno solamente es Dios. Pero nosotros sabemos que Cristo era bueno también, porque Cristo es Dios. La voluntad está esclavizada al pecado, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya está. ¿Y cuál es el poder que nos libra del pecado? La sangre de Jesucristo en la cruz. La gracia redentora de Dios en nuestra alma, aplicada a nuestro espíritu. Aunque una persona haya nacido de nuevo, la inclinación pecaminosa sigue dentro de ella mientras viva. Esta corrupción interna en nosotros, en los cristianos, está perdonada por Cristo. Está debilitada, o sea, cuando dice está mortificada, está debilitada por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras conciencias, pero sigue siendo pecado real. No algo neutral, no un libro en blanco, es pecado. La confesión afirma que el creyente todavía lucha con deseos pecaminosos. Esa es la última parte. Y que esos deseos, aunque no se concreten en acciones, o sea, por eso Cristo dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. O sea, yo no puedo traicionar a mi mujer e irme con otra mujer. Ese es el acto. Pero yo os digo, dice Cristo, que si uno mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que aunque yo no cometí el hecho, el acto, ya yo cometí adulterio. Dice Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque ese deseo no se convirtió en un acto, sigue siendo un pecado delante de Dios, aunque solamente quedó en el deseo. Aunque no se concretó en una acción como tal. Siguen siendo verdaderos pecados que necesitan la gracia continua de Cristo. Como castigo, como consecuencia de esto, hay una separación eterna entre el hombre y Dios, tal como lo dice Isaías 59:2. Oh, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Isaías 59 y el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, o sea, los pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros, el rostro de Dios, para no oír. Separación de Dios por culpa del pecado, por culpa de nuestro pecado, por culpa nuestra. También muerte física y muerte espiritual. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Porque ciertamente el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Y sí, murieron porque fueron separados de Dios. Y murió su alma, su espíritu también. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice algo más. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el salario que yo gané por haber pecado en contra de Dios es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Muerte eterna, separación eterna de Dios. Ira justa de Dios, Efesios 2:3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ahorita lo leímos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué nos trae esto para aplicar a nuestras vidas? Primero tenemos que tener humildad, porque nos recuerda que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que dependemos de ese Dios tan grande y tan poderoso para poder ser salvos de la ira y del castigo, del juicio que viene, que ciertamente viene.
¿Y qué es real? Dependencia. Necesitamos de la gracia soberana de Dios en Cristo. Como un niño depende de su madre, usted deja a un niño chiquito, a un niño pequeño, botado en un parque y él no se puede valer por sí mismo. ¿No? Pues así como un niño chiquito depende de su madre, usted debe depender de Dios. También es un llamado al evangelismo. Claro, porque si todos están perdidos y yo he experimentado la gracia del Señor y tengo fe y soy salvo, pues hay urgencia, porque es el destino eterno de la persona el que se está jugando. Muestra la urgencia de anunciar el evangelio a los perdidos. Vigilancia. Aún como creyentes, por supuesto que fue la última parte que vimos, luchamos contra la carne. O sea, la carne no es los músculos que tenemos, ni el pellejo, ni nada de eso. Eso no es lo que se refiere a la Biblia cuando habla de carne. La Biblia cuando habla de carne, en este sentido, lo que se refiere es todo el sistema pecaminoso interno que tenemos. Eso es la carne. Y necesitamos entonces la ayuda del Espíritu. Pero también necesitamos estar siempre con las pilas puestas para, en lo que depende de nosotros, esforzarnos en la gracia del Señor. Pero no es que nosotros, por nuestra propia fuerza, vamos a poder, sino que el Espíritu Santo de Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros diariamente, hasta llegar a que nosotros todos seamos parecidos o iguales a Cristo. Y eso será en el estado de perfección. Pero mientras tanto, hay dos cosas. Dios nos santifica, pero usted tiene que guardar su mente y su corazón delante de Dios. Por eso Cristo dice, velad y orad. No solamente dice, vayan y oren, no. Dice, pero ustedes velen también, para que no entren en tentación. O sea, velar, estar atento. Porque hay muchas cosas en el mundo que influyen sobre nosotros y pueden destruirnos por completo. ¿Qué significa entonces que Adán actuó como cabeza federal de la humanidad? Bueno, significa que Adán representó a toda la humanidad. Ahí estábamos nosotros. Su desobediencia afectó a todos. Su culpa y corrupción pasaron a todos sus descendientes. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado original y los pecados personales? Bueno, es que el pecado original es la culpa y corrupción heredadas de Adán. Eso es para toda la humanidad. Los pecados personales son los actos concretos que cada persona comete por su propia voluntad. Y no le eches la culpa de tu pecado a otro, como intentaron hacer Adán y Eva. Échate la culpa tú mismo. ¿Cómo responde la doctrina de la caída al argumento de que el hombre es básicamente bueno? No, mentira, el hombre no es bueno, el hombre es malo. Porque la medida que nosotros tenemos es la medida de Dios. La doctrina de la caída enseña que el ser humano está dañado